El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba ya la fiesta de los judíos, llamada de los campamentos. Cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para la fiesta, llegó también él, pero sin que la gente se diera cuenta, como de incógnito. Algunos que eran de Jerusalén se decían: ¿no es este al que quieren matar? Miren cómo habla libremente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene este. En cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Jesús, por su parte, mientras enseñaba en el templo, exclamó: ¿con que me conocen a mí y saben de dónde vengo? Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz, y a él ustedes no le conocen. Pero yo sí lo conozco, porque procedo de él y él me ha enviado. Trataron entonces de capturarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, en el numeral 10, el segundo párrafo, dice la Iglesia, dando testimonio de lo que ella cree y profesa, que Cristo es la clave, es el centro y el fin de toda la historia humana. Por eso la Iglesia no se acobarda ante la prueba ni la tribulación, porque mira siempre al Señor, que asumió la prueba y la tribulación, y no llorando, no tirándose al piso, no justificándose, levantándose. La meditación que hacemos los viernes de Cuaresma del Santo Via Crucis, y tantos que lo hacen en otros momentos del año, nos permiten contemplar a un Cristo que con gallardía y valentía, que creyendo a la fuerza y el amor del Padre, no se queda tirado en el piso. Y no se queda haciéndose faltas justificaciones de que es que lo han dejado solo, lo han despreciado, lo han humillado, que nadie lo quiere, porque es verdad. Cristo no está encontrando afecto y cariño ni siquiera en sus íntimos. Y no se justifica falsamente con eso para decir que se queda tirado en el piso, sino que se levanta porque depende solo del Padre, depende solamente del amor del Padre. De ahí le viene toda su libertad para no someterse al mundo, a ningún vicio del mundo. Es que no fue infiel y pudo haber caído porque se untó de la misma debilidad que nosotros estamos untados. Se untó de pecado sin haberlo cometido porque se metió en unos pantalones y en unas camisas sucias que somos nosotros por nuestra culpa, porque fuimos quien la ensuciamos, y ni siquiera nuestro propio pecado que acogió, asumió, por el cual fue despreciado y rechazado, lo convirtió en una justificación para caer. ¡Qué mediocres somos! Cuando nos encerramos en nosotros mismos, en nuestra miseria, nos justificamos para seguir cayendo, seguir siendo infieles.
qué apóstatas somos cuando atentamos contra la gloria del Señor, la pisoteamos y la profanamos diciendo que no hemos recibido la gracia, diciendo que es que a nosotros no se nos ha dado la fuerza, diciendo que es que Dios a unos sí y a otros no, y sin darnos cuenta nos volvemos herejes y caemos en esa misma herejía del gnosticismo que decía que Dios a unos sí le había dado la gracia y a otros no. ¡Qué mentirosos somos! Cuando creemos falsamente mentiras del diablo, diabólicas, de que nosotros no tenemos la capacidad de ser fieles. Un católico nunca puede asumir eso. Y menos repetirlo, y menos volverse un apologista de eso. La iglesia, menos mal tenemos el testimonio de la iglesia que es veraz. Hoy, por ejemplo, en la oración colecta es muy clara la iglesia. Yo no sé por qué nosotros somos tan falsos, tan incoherentes, tan mediocres, y me incluyo yo como sacerdote y tantos sacerdotes que predicamos y enseñamos barrabasadas y hasta obispos y hasta religiosos y religiosas y hasta laicos y hasta padres de familia. Reza así la iglesia hoy. La iglesia. Los mismos que predican cosas falsas en los púlpitos rezan esta oración hoy con toda la iglesia. Oh Dios, que en nuestra fragilidad nos has dado el remedio necesario. Si le estamos diciendo a Dios con toda la iglesia que nos ha dado el remedio necesario y lo estamos profesando, ¿por qué no lo creemos? ¿Y por qué enseñamos mentiras? ¿Por qué le enseñamos a la gente mentiras y errores? Ufanándonos de que somos muy humildes, muy sabios y que es que Dios nos lo ha revelado. ¿Qué te va a revelar Dios en el corazón? Eso sí te lo va a revelar. Que has tenido toda la capacidad y la fuerza suficiente para no caer en el pecado y te va a reclamar por qué sigues cayendo. Eso sí lo hace Dios, que es verdad en sí mismo. Oh Dios, que en nuestra fragilidad nos has dado el remedio necesario. Concédenos, te rogamos, que recibamos la alegría de su efecto reparador y lo manifestemos con una vida santa. Yo no entiendo por qué hoy en la iglesia hay obispos que se sienten ofendidos cuando la iglesia misma les está reclamando santidad. Y no cualquier santidad, no la que se inventan los teólogos, muchos de los teólogos. Dios no nos pide una santidad así, basada en la elucubración sentimental o racional de muchos teólogos. Dios no está pidiendo una santidad basada en el sentimentalismo poético. Dios no está pidiendo una santidad basada en el racionalismo subjetivo de lo que piensa cada uno de la santidad y de lo que propone cada uno de la santidad. Dios nos pide una santidad como la de Cristo, su Hijo, igualita, porque ya nos capacitó para eso y debemos ser como Cristo. Se asemejó en todo a nosotros, menos en el pecado. Basta ya de seguir pecando, justificándonos en nuestra propia fragilidad, porque eso no viene de Dios. Basta ya de seguir ofendiendo a Dios, justificándonos en nuestra fragilidad,
cuando ya acabamos de escuchar a la iglesia diciendo que nos ha dado los remedios necesarios en nuestra fragilidad para ser santos. Y Dios tiene todo el derecho en venir con su luz a reclamarnos en estos tiempos. Y el día que lleguemos al juicio ya nos vamos a encontrar con esa realidad. ¿Sabe por qué muchos de nosotros, incluyéndome yo, vamos a decir, Señor, yo todavía no estoy apto para estar en esa dicha que están todos? Porque allá lo vamos a ver en cuestión de segundos, cómo todos esos que están gozando de la gloria sacrificaron padre, madre, hermanos, hermanas, bienes temporales, se sometieron a la humillación, al desprecio, al maltrato, como lo describe la carta hoy del libro de la sabiduría, a la incomprensión de los hombres por serle fieles a Dios. Cuando veamos eso, no va a ser Él. Nosotros mismos sabemos que no estamos equipados para entrar allá. Si el cielo nos lo ganáramos tan deportivamente por nuestras apariencias externas, yo creo que no habría necesidad de conversión, no habría necesidad de cambio. Basta ya tantos disfraces de santidad, de humildad, de obediencia y de piedad, que son solamente caricaturas. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Y eso nos da paz. Cuando queremos luchar por la santidad, cuando queremos luchar por la vida coherente, cuando queremos luchar por ser fieles al Señor, que todos vamos a llegar al mismo juicio, toditos. Gracias a Dios, gracias a nuestro Padre Dios, el juicio el Padre no se lo entregó a la mayoría. No es la gente que está a nuestro alrededor que decide o dice si estamos haciendo la vida bien o mal. Gracias a Dios, porque si eso fuera, seríamos los más desgraciados de la vida. Imagínense uno creyéndose que es santo porque la mayoría le está diciendo que es santo. Y los que le dicen a uno que es santo son los que viven una vida más mediocre. Imagínense uno basado en el criterio de los más infieles al Señor, que le digan a uno es que, uy, como tú no hay nadie. Estaríamos en la olla si nos basáramos en esos criterios. Hoy cuando una mayoría en el mundo, una mayoría claramente ofenden a Dios, nosotros tenemos que ser fieles al Señor. Y ningún ser humano, así no sea cristiano, ya nos lo dijo la Gaudium et Spes, el catecismo de la Iglesia Católica, menos mal la Iglesia es valiente para sostener la verdad, así la desprecian. Así dentro de ella haya sacerdotes y obispos que digan que el catecismo hay que cambiarlo. Así haya bautizados que no les guste el catecismo, que no lo frecuenten porque no les gusta, que no sea su pasión ir a pedirle enseñanzas a la iglesia. Menos mal ella es valiente. Y ya dice en su primera parte del catecismo que todos los seres humanos son capaces de Dios. Por lo tanto, el que no está unido a Dios es porque no quiere, por pura rebeldía, por pura cerrazón, por falta de humildad, por soberbia. Si no estamos viviendo en la gracia de Dios y no estamos en comunión con Cristo, es por pura soberbia. Porque nos falta la humildad de venir a reconocer delante de Él que Él es la clave y el centro de nuestra vida.
Y no podemos seguir más en la soberbia, porque la soberbia nos lleva al infierno. La soberbia nos lleva a ser esclavos del mundo, esclavos del pecado y esclavos de nosotros mismos. Vuelvo y lo repito, la Iglesia es valiente en decirnos que todos nos vamos a enfrentar a un juicio después de la muerte. Y la Iglesia es franca en decirnos, lo dice la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes, todos nos enfrentaremos a un juicio y ahí se define el destino para cada uno de nosotros. Si es el cielo en la gloria de Dios, porque nos sometimos a humillaciones, ultrajes y maltratos, desprecios de toda clase por ser fieles al Señor y no caer en el pecado y no rendirnos ante los criterios del mundo, o el purgatorio para quienes no se purificaron adecuadamente en este mundo. Ojo que el purgatorio es la purificación. Cuando uno peca, el Señor le perdona los pecados a través del sacramento de la confesión, pero luego a nosotros nos toca la tarea de asumir un camino de purificación y de reparación, y esa es tarea de cada uno. Asumir todas las contrariedades, las humillaciones, las injusticias, por vivir en el bien con alegría. Lo estábamos diciendo ahorita en la oración colecta. El que no asuma con alegría toda injusticia, no justicia, injusticia en este mundo por seguir a Cristo, purgatorio que va a chupar o vamos a chupar. El que no asuma con gozo toda humillación, maltrato, por serle fiel a Cristo, tiene que tener esa connotación, por ser fiel a Cristo, purgatorio. Lo trae el Catecismo de la Iglesia Católica, lo trae el Concilio Vaticano II. Y quien mora en pecado mortal y no se arrepienta y acepte el camino de la purificación, que es el purgatorio, infierno. Porque el pecado mortal nos enseña, y gracias a Dios la Iglesia hoy es valiente en el Concilio Vaticano II y es valiente en el Catecismo y en el Magisterio de los Papas, sobre todo los que hablaron más claramente de esto, San Juan Pablo II, Benedicto XVI, el Papa Francisco también en algunas ocasiones en sus homilías lo ha dicho. Infierno. Si no nos ponemos rápido en comunión con Dios. No juguemos con la gracia de Dios. La Virgen en 1917, aprobado por la Iglesia, ustedes pueden encontrar toda la cronología de esta aparición, sus mensajes y el secreto en la página oficial de la Santa Sede Vatican va en el Dicasterio de la Fe. Y ahí lo publica el Dicasterio de la Fe cuando la Virgen nos dijo a todo el mundo y a la Iglesia, si no se convierten y dejan de ofender a Dios, va a venir un castigo muy fuerte. Y por favor recuérdenle esto a estos sacerdotes que andan engañados, predicando una falsa misericordia de que Dios no castiga, de que Dios no sanciona. Ese es un Dios falso, no es el Dios del Evangelio. Porque un padre que ama corrige a sus hijos, dice la carta a los Hebreos. Un padre que no ama a su hijo no lo corrige, porque no le interesa, porque no lo ama, porque no es importante para él. Porque de ese hijo solamente le interesan los beneficios que ese hijo le puede ofrecer. Y por eso hay tanto discurso de misericordia, porque hay sacerdotes que se enriquecen a sí mismos con la bondad de la gente ingenua, para ser exaltados, porque eso es lo que buscan, su propia gloria. Eso le interesa de las ovejas. No les interesa el destino eterno de las ovejas, les interesa la lana y la leche de las ovejas. ¿Ustedes creen que por qué predican así? Para que los exalten. No viven de la gloria de Dios, ni para la gloria de Dios, solo viven para su propia gloria.
Por eso no hablan con la verdad. Y por eso no enseñan la verdad. Jesús lo decía ayer en el Evangelio. ¿Cómo van a creer ustedes en mí si lo único que hacen unos a otros es buscarse en su propia gloria? Y se entienden perfectamente. Para eso se aunan las fuerzas. Para eso sí hay comunión y vida fraterna. Para buscar su propia gloria y no la del Señor. Y no podemos vivir más ya para nosotros mismos. No podemos vivir más para la gloria del mundo. No podemos vivir más para el diablo. No podemos vivir más para el pecado. El Padre que nos ama nos espera con sus brazos abiertos. Y si nos convertimos de corazón, Él tiene toda una fiesta lista para nosotros. Y un cielo muy grande. Y una vida eterna llena de felicidad y de dicha. ¿Para qué nos apegamos a un instante en esta tierra? Si allá nos está esperando el Padre en su casa con fiesta, nos está esperando con una alegría inmensa, con sus brazos abiertos, porque ha preparado una mansión para cada uno de nosotros. ¿Para qué nos apegamos a este mundo? Si se lo hemos estado pidiendo al Señor en estas liturgias cuaresmales, que tengamos una adecuada relación con los bienes temporales para que nos apeguemos a los eternos. No, lo contrario, valiéndonos de los bienes eternos para apegarnos a los bienes temporales. Por eso hay gente que se la pasa yendo al Santísimo pidiendo que no pierda nada de sus bienes temporales, esposas que se van a pedir la conversión de sus esposos, pero no para que se conviertan para Dios. Quieren que se convierta para ellas. Utilizan a Dios como medio para lograr un fin. A ver si se convierte rapidito y no me trata tan mal. Utilizan a Dios para sí mismas, para sí mismos. ¿Y por qué quieres que tu hijo se convierta rápido, padre? Para no sufrir tanto. Yo creí que era que lo querías para Dios. Hace años a mí me tocó contemplar una escena que siempre me ha marcado la vida de manera positiva. La señora que le ayudaba a la madre, teníamos un evento y yo me quedé con otro hermano para irnos más tardecito con la madre mientras llegaba la señora que la cuidaba, porque ella ofreció, era el día de descanso de ella, pero lo ofreció porque quería acompañar a nuestra fundadora. Y se baja ella del bus aquí en la portada, antes de las 7 de la mañana. Y cuando se baja ve un cadáver tirado en la cuneta y dice, hay un borrachito, qué pecado, voy a ir a ver en qué lo puedo ayudar. Cuando va y se da cuenta que no es un borrachito, un joven asesinado. Y entonces dice, ay, pobrecito Señor, ten misericordia de él. Fue lo primero que pidió. Cuando se pone a detallarlo, esa ahí es la ropa que tenía mi hijo este fin de semana. Cuando lo mira y dice, es mi hijo. Lo habían acabado de asesinar. Alguien baja corriendo y llama, alguien venga y ayude, y yo subí. Cuando me la encuentro ahí, esa escena, su hijo asesinado, ella ahí paradita. Me dice, padre, lléveme donde... Padre, no, yo no era sacerdote todavía. Hermano Omar, lléveme donde la madre. Y ella estaba en una serenidad, con un dolor, pero en una serenidad. Y yo estaba en shock, yo no sabía qué hacer. Viene la luz de la fe en esa mujer para mí. Y me dice, hermano, recemos, ayúdeme a rezar para que no se condene. Eso era lo único que le salía del corazón, no un reproche, no un reclamo, no porque le hicieron esto. Ayúdeme a rezar para que no se condene. Y ella rezando el rosario y yo ahí tambaleando, medio acompañándola, y ella firme. Esa mujer es impresionante. Yo cada que la veo me admira. Una mujer sencilla, una campesina. Llega donde la madre, ¿y cuál era su afán? Para que la madre la llevara al Santísimo y la entregaran a su hijo.
Me dice la madrecita: mijito, quédate acompañándola todo el día. Yo ahí, todo el día, viendo la firmeza de una mujer en la fe. Salió del Santísimo con la certeza de que Dios había escuchado esa oración. ¿Para qué vivía? Para que su hijo no se condenara, para que se salvara. Fue lo único. Hay mamás muy egoístas. ¿Cuándo dejamos de pensar en la vida eterna? Para nosotros y para los nuestros. Sacerdotes y obispos egoístas. Como si Dios nos hubiera confiado la grandeza de este ministerio para aferrar a la gente a lo terreno y aferrarnos a lo terreno. No, nos dio este sagrado ministerio del sacerdocio para llevar las almas al cielo, para enamorarlas del cielo, para enamorarlas de la vida eterna. No esta tierra. Esto es un valle de lágrimas. No sigamos admitiendo más mediocridad y más discursos mediocres. La paz nuestra está en Cristo, solo en el Señor, y está en la Eucaristía. Cuando tantos religiosos y religiosas nos hemos paganizado con una vocación tan sagrada que nos dieron para ofrecérsela en totalidad a nuestro Dios y ofrecernos en totalidad a nuestro Dios por la salvación de las almas. A un religioso, a una religiosa, la vocación no le admite un segundo pensar en sí mismo o en sí misma. Ya está faltando. Porque no nos hicieron consagrados para beneficiarnos nosotros mismos. Es un ofrecimiento. Nosotros somos un holocausto por la salvación de los que no quieren creer, de los que se cierran. Lo peor que le puede pasar a un religioso es acoger esa vocación para pensar en sí mismo. Es la desgracia más espantosa para él y para toda una comunidad. Pero eso se ve, es una realidad. ¿Saben cuál es la antropología teológica que se predica hoy a la vida sacerdotal y a la vida religiosa? El bienestar propio. La teología del propio bienestar. Cuando el concilio nos invita a otra cosa, a morir para que otros vivan. Olvidarnos del confort nuestro para que otros sean felices. Nuestras constituciones lo traen claramente en todos los capítulos, clarísimo. Nuestra vida fraterna es verdadera vida fraterna cuando nos negamos a nosotros mismos, buscando la prioridad de Dios tanto para nosotros como para los demás, y que los otros lleguen a ese bienestar de estar con Dios. Pero ¿cómo son las promociones vocacionales hoy? Háblele usted a un religioso, a una religiosa, hoy de esto para que vea qué se gana. A esto no nos está llamando el Señor. ¿Cómo es posible que la antropología teológica que se predique hoy al matrimonio es que ustedes tienen que ser felices? Salgan junticos, hagan una cena, váyanse de viaje junticos, con hijos y poniéndolos a pensar en sí mismos. Para eso no es la vocación matrimonial ni la vida conyugal. Es para que los dos se concentren, se unan y se desboquen de amor por esos hijos para llevarlos al cielo. Porque ya tienen que olvidarse de sí para pensar en un tesoro y una perla preciosa tan grande como son los hijos. ¿Y por qué los conflictos en la vida matrimonial? Padre, es que ella conmigo no es como yo quiero que ella sea, que yo sea. Padre, es que él no es conmigo como... No, olvídate. La prioridad de ustedes en el matrimonio es la prioridad de Dios, y la prioridad de Dios es la salvación de sus hijos. Pero no admitamos más eso. Benedicto XVI lo dijo en su libro póstumo, lo dijo en una entrevista concedida a su biógrafo oficial en el 2018-2019,
Lo dice también en un escrito póstumo. Pero ¿saben qué hacen todos estos enredadores? Oyen eso y lo esconden. Hoy se está predicando un aparente humanismo, pseudo-humanismo, un falso humanismo. Y no se está llevando a la gente a aprender de los sacramentos, porque en los sacramentos está Cristo. Por eso hay algunos que sostienen que los sacramentos fueron instituidos por la Iglesia y no por Cristo. ¿Saben por qué? Porque les gusta la mediocridad, porque les gusta pensar en sí mismos, porque cuando decimos que los sacramentos son instituidos por Cristo, eso se vuelve radical y exigente para nosotros, y ya sabemos que no podemos despreciarlos, porque si despreciamos un sacramento, o lo vivimos de manera indiferente, o lo vivimos de manera mediocre, estamos lastimando al Señor y despreciando al Señor. Eso es la liturgia. La liturgia es Cristo, y todo abuso de la liturgia es abusar a Cristo, ultrajar a Cristo. Así nos lo enseña el Concilio Vaticano II en la Sacrosanctum Concilio. Toda acción en la liturgia es salvífica porque es la acción de Cristo. La economía salvífica. Y cada vez que vivimos la liturgia eucarística, la liturgia general, de cualquier manera, esa es nuestra relación con el Señor. Esa es la valoración nuestra por el Señor. Eso es lo que significa para nosotros el Señor. Cuando un sacerdote abusa de la liturgia, eso es lo que significa para él el Señor. El catecismo dice en la cuarta parte que la incredulidad se manifiesta de dos maneras y hay una más peligrosa que la otra. Hay una incredulidad declarada que se expresa. Esa es peligrosa, pero no es tan peligrosa como esta. Hay una incredulidad de hecho. Y es en la relación que tenemos con lo sagrado. ¿Cómo nos relacionamos de corazón con lo sagrado? Tantas veces comulgamos y creemos verdaderamente que estamos comulgando a Dios. Tantas veces venimos a la Eucaristía y tantas veces creemos verdaderamente que aquí está el cielo, que el cielo se merece toda la accesis nuestra, todo el esfuerzo nuestro. La Iglesia nos enseña que incluso podría venir un ministro que nosotros sabemos que está en pecado mortal y viene a celebrar la misa, y es tan grande el amor de Dios, su misterio infinito, que se manifiesta en el altar, en atención a todos esos corazones humildes y sencillos que vienen a buscarlo. Pobre del sacerdote que celebre así la Eucaristía. No tenemos justificación. No podemos seguir en esta ceguera, porque nos podemos perder. La Virgen en Fátima le mostró a los pastorcitos, por eso no querían canonizar a Jacinta y a Francisco. Una de las objeciones más fuertes era que esa manifestación no era verdadera, una de las objeciones dentro de la jerarquía, no fuera, dentro. Una de las objeciones es que la Virgen, siendo tan tierna, tan dulce, tan amorosa, tan humana, ¿cómo les iba a mostrar el infierno a unos chiquiticos de 8 y 7 años? Eso no lo haría la Virgen. Y la Iglesia habló y dijo sí. Yo que me quedé impactado en Santa María la Mayor, con una imagen de la Virgen que aparece seria y se ve severa, con su niño cargado, y la puso un papa, y con la mano diciendo así, seria, ya, basta. Y no solo está haciendo eso, llora hasta sangre.
Los videntes en Medjugorje la vieron en algunos momentos seria. En Fátima se les aparecía triste. Esos discursos mediocres, falsos, de la misericordia, del amor y esa esperanza falsa, no admiten esto. Y en Fátima ella, la madre tierna, dulce, si no se convierte en Dios va a castigar el mundo. Y vino la Segunda Guerra Mundial. Y les dijo a los pastorcitos, muchas almas, así les dijo, muchas almas se están yendo al infierno porque no hay quien ore y se ofrezca por ellas. Qué responsabilidad para nosotros los religiosos. Qué responsabilidad, porque allá nos vamos a encontrar eso. Si sí nos ofrecimos por la salvación de las almas o no. Santa Teresita lo comprendió muy bien, por eso aprovechaba todo, hasta recoger una basurita por la salvación de los pobres pecadores. Una mujer que vivió de manera ecuánime, real, no en fantasías y caricaturas de santidad, la santidad. ¿Y saben qué la movía? El dolor de que un pecador se pudiera convertir porque sabía que lo sabía. Ay, no los juzgue. No, es que ella sabía hasta sacerdotes que estaban en pecado. Y ella sabía que se podían condenar, pero no los condene Santa Teresita, no, es que era el amor que le hacía ver eso. Y le decía, Señor, ¿yo qué puedo hacer? Y eso la movía a querer ir a predicar. Cuando veía sacerdotes en errores, la movía a querer ser profeta. Pero no podía, estaba encerrada en un convento. Cuando veía que la gente por ignorancia se estaba yendo al infierno y se podía ir al infierno, eso lo vio Santa Laura Montoya, cuando el Señor le mostró indígenas que nunca habían escuchado, le dijo el Señor, se están condenando. Y eso la movió a irse a evangelizar los indígenas. San Francisco de Javier, ¿ustedes creen que fue la farandulería? Para que la gente dijera, estos son unos santos, para que digan de mí, yo sí hice obras de caridad. No, es que los movía un impulso más grande, el santo temor del amor de que esas almas se pudieran condenar. Y allá se fue San Francisco Javier a bautizar. Lo trae el Papa Benedicto XVI en su libro póstumo, cómo San Francisco Javier lo movía un hecho, y era el hecho de la salvación de las almas. No podemos seguir encerrados más en nosotros mismos porque nos perdemos. Y muchas almas se pueden perder por culpa nuestra. Como también muchas almas se pueden salvar por nuestra entrega. Dios no necesita farandulerías, cosas estrambóticas que la gente esté viendo. Necesita la entrega de nuestro corazón, la conversión de nuestra vida a Él. Y el tiempo se está agotando cada vez más. No desperdiciemos esta oportunidad del amor infinito del Señor. Y es mentira que no somos capaces, porque lo acabamos de ver en la oración colecta. La Iglesia lo profesa. Oh Dios, que nos has dado los remedios necesarios. Y cuando escuchen a un hermano decir esto, por favor, adviértanselo, para que ustedes no incurran en culpa tampoco. Cuando escuchen a alguien hablar de que es que ese se le dio a unos y a otros no, a este le dieron, no admitan eso y adviértanselo, porque son almas que se pueden perder, así sean sacerdotes y obispos. Porque eso es mentira. A todos nos capacitaron y la capacidad es Cristo, y Cristo no hace acepción de personas. Dios Padre nos lo entregó a todos. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo el que lo acoja y crea en Él tenga vida y vida eterna. Así que el que no la está teniendo es porque no quiere.
porque es un rebelde, porque hay soberbia en sus corazones. Pero Dios Padre nos dio a todos la misma gracia, para tener la plenitud de la vida y vivir en santidad. Eso no es soberbia, eso es humildad. Soberbia es decir que Dios a unos sí y a otros no. Por eso Cristo fue tan libre, porque se la creyó. Creyó lo que el Padre le había dado. El soberbio no cree. El orgulloso no cree. El vanidoso, la vanidosa que piensan solo en sí mismos, no creen. El humilde cree. La Virgen por eso es la más humilde de todas, porque le creyó a Dios. ¿En qué sentido ella recibió gracias inminentes? Que se le dieron antes de tiempo. ¿Y por qué se le dieron antes de tiempo? Porque las creyó antes de tiempo. Por eso las recibió de manera inminente. San José fue un poquito después de ella, sí. Si creemos, es el acto de humildad más grande, creerle al Señor. Nadie tiene, ni los que están en los indigentes de calle, ninguno tiene una justificación verdadera para decir que no tiene cómo salir de allí. A todos se nos ha dado la gracia. Y si quieren seguir en las calles, si quieren seguir por allá, es porque quieren. Hablaba un peluquero con un ateo, y el ateo decía que no creía en Dios porque no lo veía. Y entonces, y porque había tanta pobreza, tanta miseria, tanto indigente en la calle, y entonces le pregunta al peluquero al ateo, ¿los peluqueros existen? Sí existen. Y si existen los peluqueros, ¿por qué hay tanta gente con el cabello así desmechado y tanto indigente que no se mutila? Porque no quieren. Yo creo que nunca ha habido tantas obras de beneficencia, tantas, porque hay muchísimas, por los habitantes de calle como en estos tiempos. Pero muchos no quieren salir de ahí. Yo he conocido testimonios de personas indigentes que han estado 20, 30 años metidos ahí, y ellos mismos después reconocen por qué nunca salí de ahí, por orgullo. Salieron. La soberbia me tenía ciego. Dios es para todos, y todo el que lo acoja puede salir de su esclavitud, todo el que quiera, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo el que quiera y el que crea tenga vida. Nosotros decidimos si queremos o no queremos. Que la Virgen interceda, siempre lo hace, pero que hoy nosotros seamos conscientes de esa intercesión de nuestra Madre del Cielo y de San José por nuestra conversión, que es urgente. Y ahí está la clave para la felicidad, la paz y el gozo. El centro de la clave, del centro de la paz, del gozo y de la plenitud. Ahí está el fin que todos anhelamos en nuestro corazón, en la conversión a Cristo. No juguemos más con este tiempo sagrado que el Señor nos está dando. Sigámoslo de todo corazón y centrémonos en Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre